Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo Blog de Notas. Antes que nada, muchísimas gracias, porque el Blog de Notas anterior no fue uno más. Fue un encuentro especial, fue un programa para nosotros muy motivador, porque fue un programa realizado a la luz y con la fuerza y con el fuego de la histórica Marcha Universitaria Federal, que, como han dicho tal vez algunos filósofos, pensadores, docentes, la comunidad en general, algunos medios, se dieron cuenta del carácter federal de la misma y entendieron que lo más importante tal vez no había pasado tanto en Buenos Aires, como sí en decenas y decenas de ciudades del interior del país, grandes, medianas y pequeñas, algunos pueblos del interior de la Argentina profunda que ni siquiera tienen un centro de extensión universitaria, se juntaron en la plaza para expresar que había que defender a la universidad pública. Tal vez, como lo ha dicho el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Laceretti, a partir de ahora nada será igual a partir de esta marcha federal y la Universidad Argentina se plantará de una determinada manera ante las amenazas, las dificultades y los desafíos que vengan. Sentimos que más que el final es el principio de una extensa película y de una extensa lucha. Pero si algo sabemos en la Argentina y en el mundo de la gente que estudia, de la gente que trabaja, de la gente que día a día asume los desafíos de vivir en esta sociedad, sabemos que las luchas pueden ser largas y extensas. Y si no, este día, este 1 de mayo, feliz Día del Trabajador, de la Trabajadora, vamos a hablar con un historiador sobre el 1 de mayo y vamos a entender que es siempre en tiempo presente, siempre seguimos en ese camino de lucha por los derechos laborales, como seguiremos en la lucha por los derechos universitarios. Por eso, arrancar con este agradecimiento, porque fueron agentes multiplicadores de todo lo que pasó en esta marcha por la educación, que fue histórica, que es histórica y que nos invita a redoblar los esfuerzos para seguir adelante defendiendo los derechos de la universidad, que son los derechos de la sociedad argentina. Como decía Francisco Pancho Morea, lo mejor que nos puede pasar como sociedad es que la mayor cantidad de gente pase por la universidad, pública, privada. Por ahí no va a terminar una carrera, pero pasó 1, 2, 3 años y esa persona para siempre será diferente y será mucho más crítica de los poderes de turno y mucho más exigente de los poderes de turno. Por eso hoy arrancamos el programa y seguimos compartiendo con vos todo lo que ocurrió en esta histórica marcha universitaria aquí en la ciudad de Mar del Plata. Lo que uno primero siente es muchísima emoción. La participación de los compañeros y las compañeras de APUS, los centros de estudiantes, los compañeros y las compañeras docentes. Se están sumando las centrales obreras masivamente con representación de los sindicatos de base. Los movimientos populares, los organismos y el ciudadano y la ciudadana común entendemos que se está apropiando de reivindicar e ir por los derechos de lo que están atacando el gobierno a nivel nacional en defensa de la educación pública y puntualmente en defensa de la educación universitaria, entendiendo todo lo que garantiza, ¿no? Nosotros tenemos más del 30% de nuestros compañeros y compañeras por debajo de la canasta básica total. Números que no teníamos en diciembre del año pasado. Lo angustiante es que esto se produjo en 4 meses. Sí, lo positivo es que en 4 meses también pudimos generar esta inmensa unidad para que podamos salir todos y todas a la calle. Más allá que la institución es parte representativa de toda la comunidad marplatense y batanense, garantiza el derecho a poder estudiar, de poder acceder a un título universitario, un título técnico, al ascender socialmente, te da oportunidades en la vida. Muchos y muchas de nosotros y nosotras, nuestros pibes, nuestras pibas, sin la universidad pública no podría haber estudiado. Hace 6 años la última carrera, que es la Escuela Superior de Medicina, que fue una realidad social. La Universidad Nacional de Mar del Plata crece en base, investiga y hace extensión en base a las necesidades de su sociedad. Me parece que lo importante es mostrar justamente que lo que está pasando es real. En esta idea de que una noticia un día, el otro día la otra, no está en claro, quizás nosotros pensamos que no está en claro para la gente qué es lo que está pasando y nos parece que visibilizar eso y lo que realmente
nos importa a nosotros es justamente entender que de esta crisis, como de todas las crisis, se sale con educación y hay que defenderla, y la educación pública es importante porque es para todos. Desde ese lado, digo, estamos viendo no solo quienes formamos parte de la universidad, hay organizaciones de la comunidad, hay vecinos, hay familiares de estudiantes. Creo que este abrazo colectivo que se arma en esta salida y en esta lucha es importante para entender como sociedad lo importante que es la educación. Histórica, impresionante, nos repetimos y nos faltan las palabras. Lo dijimos en el programa anterior, lo remarcamos ahora y seguramente porque desde el canal Universidad, desde cada facultad, desde distintas áreas de comunicación de los gremios, hay imágenes que recorren el mundo de esta marcha universitaria argentina, de esta marcha universitaria marplatense, que sin ninguna duda uno dice, va a quedar en la historia, pero ya que tenemos un historiador, qué mejor que hablarlo con él. Había muchos libros de UDEM, cuando se levantaban los libros en el final, muchísimos libros de UDEM, y Gustavo Contreras dirige Historia Obrera. Es un proyecto que tiene que ver con lo multimedial también, pero para contar esa historia que muchas veces queda invisibilizada. Y el doctor Gustavo Contreras es un hombre de la historia, un docente y un investigador. Gustavo, qué mejor que estar con vos en este 1 de mayo. Un abrazo y... ¿tenemos que decir feliz día? Yo creo que sí. Sí. Feliz día, y también, ¿no?, es una jornada de festejo, de conmemoración y de lucha. Creo que engloba todos esos significados y cada una lo acomoda como mejor le parezca. Hay tradición como para abonar cualquiera de las perspectivas y mejor si las combinamos, ¿no? Totalmente, y siempre hay un juego, hay un pivoteo entre el pasado y el presente. Pero el 1 de mayo tiene una fábrica, tiene un año, tiene un momento en que comienza esta historia. ¿Cuál es? Arranca el 1 de mayo de 1890, ¿no? Y tiene que ver con el llamado internacionalista de la Segunda Internacional Socialista, que siguiendo una proclama norteamericana, ¿no? Todos conocemos esto de los mártires de Chicago, ¿no?, las luchas de la huelga general del 1 de mayo de los trabajadores norteamericanos en Chicago por los 3 8. ¿No? 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para el ocio, que tiene que ver con la recreación, con la familia, los amigos, con el estudio. Y bueno, esa manifestación fue contundente, fue duramente reprimida, ¿no? ¿Eso en qué año? 1886. Entonces, en 1889 se reúne la Segunda Internacional Socialista en París, en su congreso, y llaman a que todos los trabajadores del mundo acompañen el 1 de mayo la lucha que en Norteamérica la Central Obrera estaba desarrollando para que a partir de ese 1 de mayo quede la jornada laboral de 8 horas legal, ¿no?, instaurada, ¿no?, con la lucha. Entonces ese día se convierte en una jornada de lucha internacional coordinada y habla de la fuerza colectiva que puede tener el movimiento obrero a nivel internacional. Gustavo, vamos de nuevo 4 años atrás a 1886, los mártires de Chicago. ¿Cómo y por qué mueren? Bueno, mueren muchos por la represión estatal y patronal, pero en una jornada que tiene tintes heroicos, ¿no? Los trabajadores se lanzan a una lucha por la reducción de la jornada laboral, ¿no? Venían, y esto tiene una larga tradición en el movimiento obrero ya de Europa y en Estados Unidos, por reducir jornadas laborales que eran de 12, 14 horas, en algunos casos llegaban a 16 o 18 horas por día, en condiciones muy miserables de vida, ¿no?, de salario, en condiciones de trabajo, en la vivienda. Entonces, bueno, los trabajadores, en un acto de dignidad, de organización, se proponen reducir la jornada de trabajo para poder tener una vida mejor, ¿no? Reducir la jornada de trabajo, mejorar las remuneraciones y poder construir una existencia más humana, ¿no? Por eso la impactante consigna, ¿no?, de los 3-8, y que la podemos pensar, ¿no?, 134 años después de aquel 1 de mayo de 1890, cómo tiene vigencia, aún hoy. Totalmente, ¿no?, tiene vigencia. ¿Qué pasaba con el trabajo infantil en ese momento? Porque hoy tenemos un corpus de legislación en la Argentina y en el mundo, más o menos estamos transitando una semana difícil también en la Argentina, porque con el debate en el Congreso y con la ley base se está reescribiendo
las relaciones laborales de nuestro país de acá en adelante. Por ahí no tomamos conciencia todavía de lo que significa, pero también tenemos que pivotear siempre con el presente cuando estamos por el lado de la historia, y esta semana sin ninguna duda que es clave. Pero específicamente, ¿qué pasaba con las niñas, con los niños, con las mujeres en esa época? Bueno, desde el desarrollo del capitalismo, de la gran industria, las mujeres y los niños, ¿no?, están en los lugares de trabajo, en jornadas muy extensas, muchas veces haciendo el mismo trabajo que los varones adultos y recibiendo menos remuneración, peores tratos, ¿no? Y es el movimiento obrero el que comienza a luchar y a reivindicar, ¿no?, la prohibición del trabajo infantil o la reducción de la jornada, su legalización, el control del Estado. Y esto tiene que ver con muchas de las conquistas que hoy en día gozamos y disfrutamos los trabajadores, ¿no? Las luchas obreras fueron las que en su pelea fueron consiguiendo estos, digamos, derechos, ¿no?, porque los consiguen en claves de derechos. Y es una pena que hoy en día tengamos que discutir cuestiones que parecían, ¿no?, ya saldadas, ¿no? Eso es lo impactante tal vez del debate actual, ¿no? Y estas propuestas muy regresivas en términos de derechos laborales. Una semilla que nace, ponemos un hito, 1886, una raíz que empieza a tomar forma a partir del 1 de mayo de 1890, y después cómo va creciendo este árbol del derecho laboral. Bueno, las luchas de 1890 en adelante tienen varias perspectivas, ¿no? Digamos que ahí el reformismo y la revolución se combinan, ¿no? Hay varios sentidos que le empiezan a dar los trabajadores de distintas tendencias al 1 de mayo. Particularmente los socialistas tienen una perspectiva reformista, parlamentaria, que busca legislar ciertos derechos y que el Estado los garantice. Entonces comienza una lucha muy larga que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral, la regulación del trabajo infantil, de las mujeres, la cuestión de la remuneración, de las condiciones de trabajo, de los convenios colectivos, de las paritarias. Bueno, es una construcción muy larga en el tiempo que llevó muchísimas horas, muchísimas vidas, mucho sacrificio. Me quiero detener ahí con dos en particular, ¿no?, que por ahí en este siglo, en este momento, en el siglo XXI, las nuevas generaciones, ¿cómo era eso de la ley de la silla y del sábado inglés, por lo que se luchaba, por ejemplo? Bueno, lo del sábado inglés está en el marco de esta lucha por reducir la jornada laboral, ¿no? Primero el descanso dominical. Claro, ¿no? primero Antes, fue eso. Claro, antes no descansaban ningún día en la semana, ¿no? Esto de 24/7 trabajando y durmiendo muy poco. O sea, estas jornadas de más de 12 horas eran los 7 días de la semana. Los 7 días de la semana. Entonces la primera lucha es por el descanso dominical. La segunda es por el sábado inglés, ¿no? Trabajar media jornada el sábado, con lo cual tenemos una jornada y media de descanso, pero llevó un montón de tiempo. Hoy en día muchos sectores están discutiendo, y en distintos países, la jornada laboral de 6 horas por día, 5 días a la semana, o la jornada laboral de 4 días de 8 horas, ¿no? Esta reducción de la jornada laboral implica también generar puestos de trabajo para aquellos que están desempleados, ¿no? Repartir el trabajo y trabajar todos. Esa parece ser una consigna que el movimiento obrero va construyendo desde este 1 de mayo de 1890, obviamente hay antecedentes, y que en distintos momentos avanza en este sentido, con el descanso dominical, con el sábado inglés, ahora con la lucha, por ejemplo, de los trabajadores del subte por la jornada de 6 horas y los 2 francos, ¿no? Entonces, estamos hablando de la posibilidad, ya no de la jornada de 48, de 44, de 40, sino de una jornada que esté entre las 30 y las 36 horas por semana, que permitiría trabajar menos y que trabaje más gente. Trabajar menos implica poder dedicar tiempo al descanso, a la familia, al estudio, ¿no? Que los trabajadores también puedan ir a la universidad, que puedan instruirse, ¿no? Que puedan disfrutar, ¿no? De los beneficios también de la cultura, de la recreación, del deporte. ¿Cuánto de lo que contás? Bueno, me quedé enganchado, te decía, con lo de la ley de la silla, porque por ahí naturalizamos cuestiones, o las nuevas generaciones naturalizan cuestiones, pero hubo una época en la cual había que defender hasta la posibilidad de que una persona, después de estar 8, 9, 10, 11 horas, 12 horas, que tuviera un lugar para sentarse, digamos, ¿no? Ni eso estaba garantizado. Un lugar para sentarse, un horario para comer, un momento para descansar, ni hablar de las mujeres, la posibilidad de amamantar a sus hijos en algún, ¿no? espacio dentro de la jornada laboral. O sea, cada cosa que describí fueron años de lucha. Años de luchas, y costó vidas que
se han sacrificado muchísimo en torno a la posibilidad de que no solo ellos y su familia, sino que la clase trabajadora en su conjunto pueda vivir mejor y pueda tener mejores condiciones de trabajo también, ¿no? Un lugar para sentarse, un lugar para descansar, un espacio para comer, un espacio de tiempo y un espacio físico en los grandes establecimientos. Ni hablar de la lucha por las condiciones de seguridad laboral, que sigue siendo una cuenta hoy, ya pendiente es hoy. Todavía hoy. Imaginémonos hace 134 años, ¿no? Gustavo, nos quedamos ya para el cierre para hablar un poco de Historia Obrera como proyecto y también de Argentina y el trabajo. Si tenés que buscar 2 o 3 hitos, porque ya tenemos la raíz, la semilla y la raíz, 1 de mayo de 1890 a nivel mundial. Ahora, ¿qué pasa en la Argentina? ¿Esos ideales socialistas desembarcan en nuestro país y cómo sigue? Pero destacar 2 o 3 puntos, digamos. Bien, podríamos pensar 2 o 3 momentos históricos como Dale. para ilustrar un devenir en el tiempo. Bien. ¿No? Las manifestaciones de 1890 Argentina, el primer año ya se suma a esta conmemoración. Y anarquistas y socialistas, en un movimiento de unidad, van en conjunto, cada uno con su perspectiva, ¿no? Y el socialismo con esta idea reformista, parlamentaria, legalista, que durante muchos años fue conquistando distintos derechos para la clase obrera. Ahí tenés un punto. Ahí tenemos un punto y tal vez la profundidad de esta lucha la podemos ver en la Semana Roja de 1909, ¿no? Donde un movimiento muy contundente de los trabajadores del anarquismo y del socialismo es duramente reprimido, ¿no? Por el coronel Falcón, aquel que fuera jefe de la policía, y que bueno, el Estado enfrentó violentamente los reclamos de los obreros y los obreros se mantuvieron firmes durante años para seguir avanzando en sus conquistas. Una segunda estación interesante puede ser el primer peronismo, ¿no? Donde el peronismo recupera mucho de la línea de los socialistas, pero le cambia el sentido, ¿no? Y aparece la idea de la efectividad del Estado que logra, ¿no? Hacer efectivas esas leyes, que logra plasmar una mejora generalizada en las condiciones de vida de la clase trabajadora. Muchas veces se presentó el peronismo como refundacional y también lo podemos ver como continuidad de estas luchas. Y tal vez acentúa un poco más esta idea de la fiesta del trabajo, que ya estaba un poco en los socialistas, ¿no? Y que los anarquistas, los comunistas, van a seguir reivindicando como una jornada de lucha, de conmemoración. Y aparece con más fuerza en el peronismo esta idea de la fiesta del trabajo. El concepto de la alegría incorporado a... ¿No? Y el peronismo acentúa eso que ya era una manifestación dentro del movimiento obrero. Y después podemos pensar en cómo festejamos, cómo luchamos los 1 de mayo hoy, ¿no? Donde parece por momentos perder fuerza convocatoria, pero en ciertas coyunturas vuelve a levantar, ¿no? esa convocatoria a partir de que los trabajadores ven peligrar sus derechos laborales o se dan cuenta que los gobiernos muy regresivos, muy represivos, son un problema, no solo en los derechos laborales, sino en los derechos políticos que consiguió la clase trabajadora. Entonces creo que nos debemos un debate sobre cómo viene conmemorando la clase obrera y la sociedad en su conjunto el 1 de mayo en los últimos 40 años, ¿no? en nuestra sociedad. Si algo queda claro es que es un 1 de mayo en permanente tiempo presente y tiempo de lucha y reivindicaciones. Gustavo, es siempre un gusto conversar contigo y seguramente este año nos traerá muchos desafíos laborales para volver a encontrarnos. Gracias por estar en Bloc de Notas. No, por favor, gracias por la invitación, como siempre, Pablo. Historia Obrera en todas las redes sociales. Historia Obrera, doctor Gustavo Contreras. Busquen porque hay mucho material, queda mucho más para conversar, pero queríamos poner el eje en este 1 de mayo. 1886, 1 de mayo de 1890, la Argentina de fines del siglo XIX, toda la Argentina del siglo XX con sus luchas laborales y esta semana donde se debate y se modifican cuestiones nucleares de la relación de trabajo y de los derechos laborales en la República Argentina. Este es el 1 de mayo que nos toca vivir y tenemos que estar informados, alertas y entendiendo esta dinámica entre pasado y presente, porque si no, realmente, y no es un eslogan, se va a complicar el futuro. Seguimos en Bloc de Notas y en estos tiempos se habla mucho de la universidad, que rinda cuentas, queremos controlar los números de la universidad, qué hacen, qué gasta. La Universidad Nacional de Mar del Plata llevó adelante su asamblea universitaria, un espacio en el cual la gestión rinde cuentas a toda la sociedad.
Bueno, es una asamblea bastante particular esta que se da un día después de una jornada histórica del sistema universitario público argentino y creo que no estar exagerando. Ayer hubo marchas en apoyo de la Universidad Pública Argentina en más de 60 ciudades en todo el país. Uno se tomó el trabajo en el regreso de recorrer los portales de las principales provincias argentinas o de todas las provincias argentinas y había una constante, multitudinarias marchas en apoyo al sistema universitario público que dicho sea de paso tiene implante en todo el territorio nacional. Así que por eso creo que lo de ayer fue una jornada muy importante. Quiero aprovechar para agradecerle a la sociedad argentina por su acompañamiento, que realmente es fundamental, que valoramos mucho y que lo tomamos con una gran alegría, pero también con una gran humildad y mucha responsabilidad para lo que viene hacia adelante. Así que confiamos que el objetivo de la marcha se haya cumplido, que se haya tomado conciencia de la situación por la que atraviesan las universidades nacionales, que no estamos exagerando y que esperamos que haya una corrección en el corto plazo del rumbo que tienen las políticas del gobierno. Así que eso en general y en particular, bueno, hoy estamos aquí para rendir cuentas ante la comunidad universitaria de todo lo que se ha realizado durante el 2023 y cuáles son las proyecciones del 2024 y seguramente analizaremos de alguna medida lo ocurrido en el país y lo ocurrido aquí en Mar del Plata, que también fue una jornada histórica, una marcha histórica, una de las más grandes que se recuerda en la historia de la ciudad y me parece que eso haya sido con motivo de defender a la educación pública y a la universidad pública es un motivo de enorme alegría. Creo que va a ser una asamblea que va a girar más en torno a la situación actual, a cómo se sobrevive con la situación actual, a cómo se gestionan los pocos recursos que tenemos, a contar los esfuerzos que se hacen para que la universidad funcione normalmente, a contar también que estamos inmersos en una crisis dentro del sistema universitario. Me parece que va a ser un debate más en esas características que de líneas puntuales de gestión. El gasto de funcionamiento del que tanto habla el gobierno, que aumentó 70%, en realidad representa el 4-5% del presupuesto total de la universidad, con lo cual es el 70% del 4%. El resto son salarios. Ya hay cosas que uno tenía soñado hacer que sabe que va a ser muy difícil en este contexto. Hay obras que están en ejecución que esperemos que se puedan terminar, eso va a depender más que nada del proveedor, y obras que estaban pensadas hacerse que en este clima de incertidumbre y de una negativa a la obra pública la vemos difícil. Tenemos una gestión para mostrar la verdad que consideramos exitosa, hemos cumplido con todos los que nos hemos propuesto esta parte del año, hasta aquí, así que estamos confiados en que va a ser una buena asamblea, en la que seguramente alguna repercusión de lo que ha sucedido ayer se va a tocar, porque es inevitable, todos lo vieron, el tenor y la magnitud de la marcha ha sido realmente sorpresiva por lo buena, ¿no? La Universidad Nacional de Mar del Plata es una universidad, digamos, que está muy bien gestionada, nosotros no padecemos esa amenaza latente que tienen muchas universidades, de que no llegan, de que tienen que cerrar, de que tienen que cerrar los comedores. Realmente, digamos, nuestra protesta no solamente tiene que ver con lo financiero y con los fondos, sino que también tiene que ver con el modelo de educación superior que se está gestando y que se pretende instaurar. Pero es una universidad... por ahí está mal que yo lo diga porque formo parte de la gestión, pero está bien gestionada, es una facultad, una universidad que está sólida, así que esta primera etapa, este primer balance, creo que es muy bueno. Y ahí han quedado en ese mural hitos que tienen que ver con la historia de la Universidad Pública Argentina y su rango constitucional, su espíritu reformista, su reforma del 18, la gratuidad del 49, la importancia de la universidad pública valorada en la Constitución, en la reforma constitucional de 19
94. Brevemente, dos informaciones que tienen que ver con todo este contexto difícil de la Universidad Pública Argentina, pero que tienen que ver con cómo pelea y lucha la Universidad Nacional de Mar del Plata. Para entender en cuánto han aumentado algunos servicios, charlábamos con el secretario de Administración Financiera Osvaldo de Felipe días atrás. En los 3 primeros meses del 2023, la Universidad Nacional de Mar del Plata tuvo un consumo de electricidad de 11 millones de pesos. En los 3 primeros meses de 2024, el consumo se elevó a 50 millones de pesos, de 11 millones a 50 millones, para entender la estrechez presupuestaria de este tiempo y cómo la Universidad Nacional de Mar del Plata, como todas, están haciendo malabares, pero no dejan de marchar y peticionar ante las autoridades. Y el martes pasado, cuando fue la marcha universitaria, regresábamos de la misma y en el complejo universitario escuchábamos un ruido con muchísima alegría. Había una hormigonera funcionando, porque el martes de la semana pasada, a la noche, estaba funcionando la hormigonera que estaba rellenando el contrapiso de uno de los espacios del Aulario Peña. En los próximos meses esos espacios se van a ocupar con aulas porque más estudiantes quieren ir a la universidad pública. Estudiantes que eligen una carrera, se capacitan, se convierten en profesionales y nos dan, sin ninguna duda, muchísimas alegrías. Como ocurrió con un grupo de diseñadoras y diseñadores industriales, diseñadores gráficos que vienen de otros establecimientos, de otras instituciones. Es el equipo de diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El Consejo Interuniversitario Nacional lanzó un concurso, tener un logo de las universidades públicas. Se presentaron más de 20 universidades. Las 2 universidades ganadoras, Santiago del Estero y Mar del Plata. Fue un trabajo que hicimos en conjunto con la Universidad de Santiago del Estero. Fue un trabajo muy rico en la experiencia de trabajar en conjunto. La verdad que trabajamos en equipo en la construcción de la marca y bueno, fuimos de a poco desarrollando. Lo primero que hicimos fue presentar entre nosotros, que somos 3 en el equipo de Mar del Plata, presentamos una propuesta cada uno y después, cuando hicieron la selección, quedó una, que es la de mi compañera Sofía, y ahí, junto con la de Sofía, quedó también la de Santiago del Estero, y comenzamos a trabajar en conjunto, que estuvo bueno porque unimos las 2 marcas y podemos lograr una propuesta superadora, lo cual nos permitió, trabajar en equipo y eso estuvo muy bueno. Y teníamos que tener en cuenta varias cosas para hacer la marca, como los lineamientos que nos bajaban desde el CIN, que eran, la marca tenía que ser representativa de todas las universidades, tenía que ser federal, tenía que estar bien marcado que era pública y era argentina. Así que bueno, trabajamos en eso y bueno, quedó la marca que ya conocemos todos. El concurso comenzó el 15 de septiembre del 2023. Nos llegó la notificación del CIN que solicitaban para aquellas universidades que querían participar la creación de una marca universitaria que representara a todas las universidades públicas de Argentina, con una serie de consignas y atributos que debían tener. Teníamos una prórroga para trabajar hasta el 15 de octubre, o sea que es muy poco tiempo para crear una marca desde cero con todo lo que conlleva. Luego hubo una prórroga hasta el 25 y bueno, y creo que más o menos el 4 de noviembre nos llegó la notificación de que el jurado había seleccionado una de las propuestas nuestras y la propuesta también de la Universidad de Santiago del Estero, y la idea era que ambas universidades trabajáramos en conjunto para realizar una marca superadora. Sobre todo en el contexto que estamos viviendo en este momento, es muy importante que se nombre y que exista una marca que nos represente a nivel país, a nivel nacional, para que se comunique y atraviese y nos unifique como universidades nacionales de todo el país, para que se siga difundiendo la importancia de la educación pública y que tenga la mayor fuerza y que en este momento es muy importante que estemos todos lo más comunicados y unidos posible,
tirando para el mismo lado. Así que la marca, en ese sentido, lo que viene a representar es eso, es la unión a nivel país, a nivel nacional, que bueno, es muy importante en este contexto. Ese logo lo vas a ver en cada acto, en cada marcha de cada universidad pública argentina y especialmente del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a rectoras y rectores de todo el país. Y hasta aquí llegamos con Blog de Notas. Les agradecemos por la presencia, por la compañía. Sigan siendo agentes multiplicadores en las redes sociales del programa, de la promo, de todas las noticias que aparecen aquí, que las 24 horas las tenés en el canal de la universidad. Gracias por todo. A seguir en la tarea y en la lucha como cada semana. Y un saludo muy especial, un abrazo fraterno en este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Gracias.